tu presencia fuerte Aleluya. Amén. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a darle lectura antes de que se siente. Vamos a leer la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 21. Por amor a los que nos visitan, ahorita todos los viernes estamos siguiendo un estudio, una serie de todo lo que es el capítulo 11 de Hebreos, que habla de la fe, los héroes de la fe. Todo ese capítulo habla de fe. La palabra fe en hebreo es emuná. Y en los primeros estudios, en la introducción, vimos que emuná es tener total confianza, seguridad, fidelidad a aquel al que yo decido seguirle. Eso es emuná. Hebreos leímos también al primer versículo. Primer verso dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es emuná, conocido en español como fe. Así que estamos estudiando la serie esta que se llama la emuná, en el capítulo 11. Hoy nos toca estudiar el verso 21. Vamos verso por verso, experiencia de los que tienen emuná. La próxima enseñanza va a estar muy interesante porque vamos a hablar de los huesos de José que sacaron de Egipto. Pero esa va a ser la próxima. Dile a tu hermano, es la próxima, para que no te la pierdas, a que no se quede en la casa sino que se venga. ¿Cuántas enseñanzas llevamos ya hasta ahorita con esta? ¿Como 5, como 6? 8, dijo alguien por ahí. Ya perdí la cuenta yo. Pero bueno, vamos en serie, vamos uno por uno, tomando nuestro tiempo, estudiando todo el capítulo 11, y cada vez se va a ir poniendo más interesante. Todavía nos falta hablar de la emuná de Moisés, de la emuná de los profetas, de la emuná de siervos de David, y bueno, tantas cosas que vamos a aprender acerca de la fe de hombres y mujeres que decidieron creerle a Yahweh y hacer cambios en sus vidas y en la vida de aquellos que les rodeaban. Vamos a leer la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 21 dice: por la emuná, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Note aquí que Jacob no está bendiciendo a sus hijos, sino a los hijos de José. Y ahorita vamos a ver por qué eso es importante. ¿Y por qué le puse por tema la emuná de autoridad? La emuná de autoridad, la fe de autoridad. ¿Por qué? Vamos a estudiarlo y vamos a ver el por qué. ¿Por qué Jacob bendijo a los hijos de José? O sea, a los nietos. Antes de bendecir a los hijos, bendijo a los nietos. Pero vamos a entrar en detalle ahorita. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, saca maná fresco de tu Torah, de tu Brit Hadashah, y podamos ser alimentados a través de tu Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach. En esta hora declaramos que tu Torah nos trae refrigerio, edificación, fortaleza, alimenta nuestro ser. Nos trae y aumenta nuestro emuná. Abacadosh, declaro tu barajó sobre tu pueblo que está aquí. Y declaro en el nombre de Yeshua HaMashiach, con autoridad, someto bajo mis pies todo lo que no es tuyo, todo lo que no viene de los Shamayim, todo lo que no viene del Malhut Shamayim de Yahweh, lo someto bajo mis pies. Y declaro la barajó sobre tu pueblo y sobre esta palabra en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y tu pueblo te da un fuerte aplauso. Aleluya.
Amén. Siéntense, amados. Se llama la emuná de autoridad. ¿Por qué? ¿Con qué derecho Jacob, o qué derecho tenía Jacob para decirle a José: tus dos hijos que te nacieron en Egipto serán míos? Ya no serán tuyos, serán míos. Y el resto de los hijos que tengas son tuyos, pero estos dos son míos. Ahora, aquí no es tanto ese el problema, porque él es abuelo. Y aunque el abuelo, pues sí, amén, tiene autoridad porque es abuelo, pero no es papá. Es una cosa son los abuelos y otra cosa es el papá. Aunque a veces los abuelos, pues sí quieren medio abusar, ¿no? Pero son los papás los que son responsables de los hijos. Pero viene que es el abuelo, Jacob, y es el abuelo de los dos hijos de José. José es su hijo. Aquí el problema no es tanto la autoridad, le llamo yo, que el abuelo quiere tener sobre los hijos, porque le dice, pues, ¿con qué autoridad le dice tus dos hijos serán míos? ¿Con qué autoridad hace eso? Tus dos hijos serán míos. Y no preguntó si podía o no podía. Él llegó y lo declaró y punto, y se acabó. Eso le llamo yo autoridad. Ahora, ese no es el problema. El problema es quiénes eran estos hijos. El problema era quiénes eran. Porque estos dos muchachos, los hijos de José, tienen una particularidad muy importante. Que ellos habían nacido en Egipto. No eran no eran de sangre pura, por decirlo así. O sea que José no se casó con una del mismo pueblo para tener a sus hijos, sino que José se casó con una egipcia, cosa que no es permitida en la Torá. Yahweh no permite que su pueblo se mezcle con yugo desigual. Vamos a ver, porque me está viendo con ojos, no sé, raros. Vamos a ver de lo que estoy hablando. Dice en Génesis capítulo 41, verso 50. Y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso por nombre Manasés, porque dijo: Yahweh me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo: Yahweh me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. ¿En dónde le nacen estos hijos a José? En Egipto. Y la mamá o la esposa de José era egipcia, hija de un sacerdote que ministraba en la tierra de On. Entonces, On es una tierra que pertenece a Egipto. Entonces, José tiene dos hijos con una mujer que no es israelita, que no es del pueblo, que no tiene promesas, que está fuera del pacto, porque ella es egipcia. Es yugo desigual. Entonces él tiene hijos con ella, aunque están casados legítimamente, pero es egipcia, pues. ¿Y qué relación tiene el incrédulo con el creyente? ¿Qué relación tiene un israelita casándose con una egipcia que adora a otros dioses? Entonces eso no se permite. Aquí José cometió una falta. Él no podía o no debería de verse relacionado, casado con una egipcia, porque Yahweh no permite el yugo desigual. Yahweh no permite que uno de su pueblo se case con alguien que no es del pueblo.
Todo tenía que mantenerse en lo mismo. Y ahora nos dice también, Pablo le dice a la iglesia, no te unas en yugo desigual. Porque ¿qué relación hay el incrédulo con el creyente? ¿Qué relación tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué relación tiene aquellos que adoran al Dios vivo con aquellos que adoran a imágenes? ¿Qué relación hay? Entonces no te unas en yugo desigual. Como que es un mandamiento. Y es una falta delante de Yahweh hacer eso. Unirse en yugo desigual. Ahora, no solamente se unió en yugo desigual, sino que también tuvo 2 hijos con ella. Tuvo 2 hijos con ella. Y entonces, estos 2 hijos, Manasés y Efraín, son de sangre israelita porque son descendientes de José. Y José viene de Jacob, del Dios de Jacob, Abraham e Isaac. Pero también tienen, por parte de la mamá, son egipcios. Por parte de la mamá, ellos traen sangre egipcia y viene esa sangre y ellos ya están mezclados. Y a esa mezcla la palabra le llama gentil, porque no son puros. O eres del pueblo de Israel o eres de los demás pueblos, y de los demás pueblos a las demás naciones se le llama Goyim, que quiere decir gentil. Ahora de repente viene Jacob y le dice a José, yo ya me voy a morir, tráeme a tus hijos para yo bendecirlos. José trae a sus 2 hijos que son mitad Israel y mitad egipcios. Y le pone a Manasés y le pone a Efraín para que él los bendiga. Pero antes de que los bendiga, Jacob dice algo importante. Le dice, estos 2 hijos tuyos son míos. Ya no serán tuyos sino míos. Y ahorita le voy a decir por qué esto se llama la emuná de autoridad. ¿Qué es lo que Jacob estaba haciendo? Diga conmigo, estaba rompiendo maldiciones ancestrales generacionales. Póngase a pensar con la enseñanza que nosotros ya tenemos de tiempo que Yahweh nos ha venido a enseñar. Ahora póngase a pensar por un momento, 2 hijos que están mezclados con sangre de Israel y con sangre egipcia. Ellos traen una sangre, traen una descendencia por parte de la mamá que no está bendecida por Yahweh, porque son egipcios. ¿Y por qué no son bendecidos por parte de Yahweh? Porque los egipcios rechazan al Dios de Abraham y Jacob, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y adoran a otros dioses. Toda la descendencia de los egipcios está bajo una maldición por adorar a otros dioses y rechazar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ellos ya, los hijos de José, por haberse casado con una egipcia y tener hijos con esa egipcia, esos hijos ya vienen mezclados, ya vienen por una parte vienen con la bendición de José, pero por otra parte vienen con la descendencia de la mamá, que es egipcia. Entonces, el Jacob, sabiendo esto, conociendo cómo opera el mundo espiritual, él le dice, tus 2 hijos son míos. En otra palabra, diga conmigo, hizo una operación adopción. Los adoptó. Dijo, ya no son hijos tuyos, ni van a ser hijos de, ¿cómo se llama? Asenat, ya no van a ser hijos de Asenat, ni van a ser hijos de José, serán llamados hijos de Jacob. Y Jacob es traducido a Israel, serán llamados hijos de Israel. Cuando Jacob hace eso y los adopta como hijos suyos, rompe la maldición ancestral en estos 2 muchachos. Rompió la maldición por parte de la descendencia egipcia. Porque ahora, a ver, estos muchachos, ustedes son egipcios. No, ya no. Ustedes son de la mamá de... No, tampoco. Su abuelo de ustedes es el Potifera. No, el abuelo, ya ni siquiera tenemos abuelo. Es nuestro padre Jacob. Así decía ya Manasés y Efraín. Manasés y Efraín dejaron de ser
hijos de la egipcia Asenat y dejaron de ser nietos del sacerdote Potifera. Cuando Jacob los abraza y los adopta como hijos suyos, rompe la maldición. Por eso regresamos al texto y entendemos por la emuná, porque aquí solamente para poder hacer eso, solamente lo hacen hombres y mujeres de Dios que tienen fe y que saben lo que están haciendo, que tienen fe, y esa fe, esa emuná, la ejercen con autoridad. Que tu hijo viene con una maldición, yo declaro, decreto, y con fe, con emuná y con autoridad rompo toda maldición ancestral. Se cometieron errores, cometemos errores en el camino. Por ejemplo, una pareja que decide juntarse pero no casarse y tienen un hijo. Ese hijo delante de Yahweh es conocido como hijo ilegítimo. Ese en la escritura es llamado un Icabod, hijo que no tiene gloria, porque no honraron a Yahweh y tuvieron un hijo fuera de matrimonio en pecado, ya adulterio o fornicación. Y todo hijo que sale producto de adulterio o fornicación delante de Yahweh es conocido como hijo ilegítimo y es conocido como un Icabod, hijo sin gloria. ¿Por qué? Porque deshonraron el mandamiento de Dios, porque están en desobediencia y están en pecado. Pero entonces dice uno, bueno, ¿y entonces qué solución hay? Hay solución, porque en Yahweh siempre hay solución. Por eso me honro en predicar y de servir a ese Dios grande de amor, grande en misericordia y lento para la ira. Viene, amén, déselo fuerte a Él. Entonces, ¿qué pasa? Viene esta pareja y dice, pastor, muy bien, nosotros tuvimos esto, no conocíamos la palabra, estamos en desobediencia, lo que usted quiera, y bueno, y tuvimos este hijo, pero ya queremos hacer las cosas bien, la palabra nos enseña, queremos obedecer, nos vamos a casar. Entonces ahí entra la emuná de autoridad de los padres y del ministro. En el momento que ustedes se casan y se corrigen esa falta delante de Yahweh, traen al hijo, bendecimos y rompemos toda maldición sobre ese pequeño por haber sido engendrado en pecado, y la maldición se transforma en bendición cuando los padres corrigen su asunto y hacen la oración de emuná con autoridad. Entonces se rompe la maldición y a ese hijo ya no es Icabod, sino ahora es Benjai Cabot, hijo de gloria. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Yahweh? En Él hay solución. En Él se corrigen las faltas que nosotros cometemos. José había cometido una falta, por lo que usted quiera, por voluntad, por no voluntad. José a lo mejor no sabía que un día su padre iba a venir y que se iban a reconciliar. No sabemos lo que pasó. Lo que sí sabemos, la historia cuenta que él, siendo de Israel, siendo descendiente de Israel bajo el pacto, se casa con una egipcia. Y eso es no. No se puede, no se permite, es una falta. Jacob sabe eso. Diga, Jacob sabe eso. Él siendo patriarca, él siendo descendiente de Abraham y de Isaac, sabe eso, conoce esa ley espiritual. Él conoce los principios, conoce los mandamientos. Entonces le dice, tus dos hijos, Manasés y Efraín, no más serán tuyos, serán míos. ¿Y qué dice la palabra? Por la emuná, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. ¿Por qué bendijo a los hijos de José? ¿Por qué bendijo a los hijos de José? Porque era importante bendecir a los hijos de José, porque en ninguna otra palabra, escritura, tenemos que Jacob haya orado y bendecido a los nietos hijos de Rubén, a los nietos hijos de Isaacar, a los nietos hijos de Leví. No encontramos en otra palabra donde el patriarca está bendiciendo a los nietos de los otros hijos. Pero ¿por qué si era importante antes de morir bendecir a los hijos de José?
porque eran los hijos de José los únicos que habían nacido en Egipto con una madre egipcia. Los demás no, porque se habían casado con una del pueblo. Entonces, cuando Jacob bendice a los hijos de José antes de morir, dice, y lo hizo adorando, apoyándose en el bastón. Ahí hay un misterio encerrado. Lo hizo adorando, apoyándose sobre un bastón, porque Jacob sabía el futuro, sabía lo que estaba haciendo. Ejerció por fe autoridad, y en estos muchachos rompió la maldición ancestral. ¿Cuánto le alaban a él? Y por eso adoró. Y le dijo, estos dos muchachos son míos. Y vamos a ver entonces, ¿qué fue lo que dijo? La bendición de la mano derecha, diga la bendición de la mano derecha. Y dice Génesis 48, 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando alrededor de sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Hizo una operación. Hizo una operación para hacer legal la adopción, y no solo eso, sino declaró que Efraín será el padre de los gentiles, porque al bendecirlo le dijo, tú serás el padre de multitudes de naciones. Entonces la bendición de la mano derecha no solamente rompió la maldición de la herencia que traían los muchachos, por traer sangre egipcia por parte de la madre. Rompió esa maldición cuando los adoptó. Sino que ahora también lo que está haciendo es que está con la mano derecha, al cruzarla y aventarle la bendición a Efraín, lo que está haciendo es que está por emuná, porque aquí todos estamos hablando por fe. ¿Qué es lo que Jacob por fe está haciendo? ¿Por qué por fe bendijo a los hijos? ¿Por qué? ¿Y por qué le puse yo la fe de autoridad, la emuná de autoridad? Uno, porque él tiene la autoridad para romper maldiciones sobre los nietos. Y este es el mensaje que Yahweh me dijo que le dijera a usted en esta hora. Toma la autoridad, retoma la autoridad en tu familia, en Yahweh, en Yeshua, y rompe toda maldición ancestral. Hasta la tercera y cuarta generación, rompe toda maldición. Tienes la autoridad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Quiere decir que tenemos autoridad para romper maldición sobre los hijos, sobre los nietos, bisnietos es hijos, nietos, hijo primera generación, nietos segunda generación, bisnietos y tataranietos. Hasta la cuarta generación. Rompo toda maldición ancestral hasta mi tercera y cuarta generación. Pero para eso necesitas fe y necesitas autoridad. Como Jacob. Estos dos muchachos son míos, los adoptó. ¿Y por qué hizo eso? Para romper la maldición. No solo eso, lo otro que hizo es que al ponerle la mano derecha sobre la vida de Efraín y lo bendijo, al decirle, serás el padre de las naciones, o sea, serás tú el padre de todos los gentiles. Hizo algo bien tremendo, algo trascendental, porque estaba ya declarando también por esa fe, por ese emuná y por esa bendición. Estos muchachos, ya Jacob estaba declarando por fe que todos los gentiles que crean en Yeshua HaMashiach iban a entrar a la familia de Israel. Por eso, qué importante es que por fe usted haga decretos, usted rompa maldiciones y usted declare sobre sus nietos, sobre sus hijos y sobre sus descendencias cosas grandes y maravillosas, porque usted no tiene ni idea lo que Yahweh es capaz de hacer con ellos. ¿Qué iba a pensar Jacob en ese momento? Él solamente está actuando por fe y está haciendo un decreto, y le puso la mano derecha sobre Efraín y lo declaró el padre de los gentiles, dando a entender que en Efraín iba a haber ¿por qué sobre Efraín? ¿Por qué el nombre de Efraín? Efraín significa el que es fructífero.
el que es fructífero, el que tiene abundancia de fruto, doble fruto. O sea que este no iba a ser estéril, iba a tener un chorro total de hijos. Será doble fecundo, porque era el segundo hijo. Entonces dijo: Yahweh me ha dado doble bendición, y le puso por nombre Efraín. Efraín, Yahweh me multiplica, me da más, me da mucho. Y esto era un acto profético para los gentiles, que ahora nosotros, como los hijos de Efraín, bueno, no usted, pero yo voy a hablar de mí para que nadie se ofenda, ¿verdad? Gentil, idólatra, adorando a otros dioses, con maldiciones ancestrales por parte del papá y por parte de mamá. Imagínese usted, un babilónico y un egipcio. ¿Para dónde me hago yo? Porque papá incrédulo, idólatra, mamá igual, pues no hay nada para dónde irse. Entonces, ¿hay esperanza conmigo? Yo nací dentro de una relación también así media dudosa. Y de repente acepto y creo a Yeshua HaMashiach como mi Señor y Salvador. Y entonces a mí me llaman adoptado. Hemos recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba. Hemos recibido el espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba. ¿Por qué yo puedo clamar Abba y le puedo decir Abba, Padre? Le puedo decir al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Por qué puedo decir que el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob es mi Dios también? ¿Por qué yo puedo declaro que soy parte de ese pueblo? ¿Por qué? Porque desde lo que hizo Jacob, ya hay derecho para hacerlo. Cuando acepto a Yeshua HaMashiach, se rompe toda maldición ancestral. Por eso lo hizo Jacob, para que todos los gentiles que vengan a Yeshua sean libres de toda maldición ancestral, y también ya no sean llamados gentiles, sino ahora sean llamados pueblo de Israel. Se lo compruebo con el otro verso que tengo aquí, porque lo veo así como que no tiene mucho emuná usted. Bueno, antes de pasar al otro punto, decía de la diferencia entre la mano derecha y mano izquierda. Diga todos los gentiles. Cuando éramos gentiles, estábamos ya bajo la bendición, o estamos bajo la bendición de la mano derecha del patriarca. Somos pueblo que está bendecido bajo la mano derecha del patriarca Jacob. Y a Jacob, diga otra vez Jacob. A Jacob fue al que le cambiaron el nombre cuando luchó con el ángel. Ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel. Y de ahí vino toda la descendencia, y todos los que son de Jacob son de Israel, porque es el mismo. Entonces, pero de repente Jacob, que iba a ser, que fue llamado Israel, bendice a Efraín, que es padre de quién. ¿Quién es Efraín? ¿Padre de quién? De los gentiles, de los Goyim. Entonces, el patriarca Jacob, que es Israel, pone la mano derecha, cruza las manos y pone la mano derecha sobre Efraín, y le dice que todos los gentiles que van a ser llamados por su nombre estarán bajo la bendición de la mano derecha. Y yo no sé hasta dónde usted entiende eso. La bendición de la mano derecha es la bendición del primogénito. La bendición del primogénito es que recibe lo doble de la herencia. Doble bendición, doble autoridad, doble unción, doble poder, doble gloria, doble bendición. O sea que nosotros antes éramos gentiles, adorando a otros dioses. Creímos en Yeshua, somos injertados, ahora somos de Israel y formamos parte de la descendencia de Efraín, porque Efraín es el padre de los gentiles. Y no solamente formamos parte de esa descendencia, sino somos parte de la bendición de la mano derecha. Sí, pero Israel
extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. ¿Y por qué el menor? ¿Qué representa el menor? Diga, un menor representa o quiere decir el humilde, el que es sencillo, el que es insignificante, el que todo mundo rechaza. Siempre en una familia grande de 4 o 5 hijos, usted si tiene más hermanos, usted se dio cuenta que el menor es como que el sufre más, porque los hermanos mayores, hazte para allá, y enano, vete para allá, y no estés molestando, y le quitan los juguetes y lo empujan por allá, y lo hacen bien tremendo a los más chiquitos. No tienen otra, se tienen que defender. El menor siempre es como rechazado, pero a la misma vez también es el más amado de los padres, como que el más chiqueado. Y los demás, los hermanos, a veces, no en todos los casos, pero a veces, los mayores, el menor o el que está en medio o el que le sigue después, como que van agarrando cierta envidia por el menor. José era el menor, David era el menor, Samuel era el menor. Y así cuando vemos, Jacob era el menor. Como que Yahweh como que tiene cierto interés por el menor. Yo soy el menor. Mi hermana Nora es mucho mayor que yo, aunque chiquita, pero mayor. Pone la mano derecha sobre el pequeño, sobre el menor. Pone la mano derecha y le dice: tú serás el padre de las naciones. Y le da la bendición del primogénito. Y lo pone al mismo nivel, le dice: y tú serás igual que Rubén. Rubén es el primogénito de Jacob, es el primer hijo que él tuvo. De todos los 12, Rubén es el mayor. Y viene Efraín. Efraín ni siquiera es su hijo, es nieto. 2, no solamente es nieto, sino viene mezclado con una mamá egipcia. ¿Se da cuenta? Por eso dice: por la fe, Jacob al morir bendijo a los hijos de José. ¿Qué hizo? Por la emuná, por la autoridad, rompió maldiciones en sus nietos y en el resto de su descendencia. Rompió las maldiciones cuando los adoptó. Y número 2, le bendijo a uno de ellos con la bendición de primogénito y le dio autoridad de primogénito. Por eso en los últimos tiempos, si usted ve la profecía de Efraín, en los últimos tiempos que estamos viviendo, la profecía de Efraín se va a levantar contra Grecia. Es Efraín, la descendencia de Efraín, son los gentiles los que se van a levantar y van a decirle a Grecia: tu doctrina está equivocada, no hay que adorar a Zeus, no hay que adorar a Baal, no hay que adorar a otros dioses. Es Efraín y la descendencia de Efraín la que se va a levantar con autoridad de primogénito, rompiendo toda maldición ancestral para traer la bendición de Yahweh el Eterno. Aleluya. Bueno, verso 20 dice, Génesis, Bereshit 48:20 dice: entonces dice, ese día añadió su bendición sobre de ellos y dijo, esto fue lo que dijo Israel sobre Manasés y Efraín. Miren lo que dijo: en ustedes Israel será bendecido, diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Manasés. Y así puso a Efraín delante de Manasés. Bueno, ya le expliqué por qué puso adelante en uno al otro, pero vamos a regresarnos un poquito a este verso. Aquí hay 3, pero la última ya la dije, ahorita la expliqué, pero vamos a ver 2 cosas bien importantes ahí y con esto termino. Y con esto quiero decir, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿Cuál es la emuná de autoridad? La emuná de autoridad, ¿qué es emuná? La emuná de autoridad rompe maldiciones ancestrales. La emuná de autoridad cambia
los hechos ya, ¿cómo le explico? O sea, José se casó con la egipcia, tuvo hijos con la egipcia, pero la emuná de Jacob reversó o rompió, cortó, cambió el curso, amén, esa es la palabra, cambió el curso de estos muchachos. Porque por otro lado también, acuérdense que ellos tenían otro abuelo. ¿Quién era el otro abuelo de ellos? No, Potifera, no lo acabamos de ver ahí. Ahora, no solamente era Potifera el abuelo de estos muchachos, sino ¿qué era? ¿Cuál era el oficio? Sacerdote. Pero yo pregunto, ¿los sacerdotes bendicen? ¿Oran? ¿Los sacerdotes tienen autoridad espiritual? Entonces, ¿quién es Jacob para venir y reemplazar la autoridad del otro abuelo? Porque el otro abuelo es sacerdote. ¿Y sabe a quién le sirve al otro? Le sirve a Faraón. Pero Jacob dijo, no. Esto no se queda así. Y yo tengo autoridad y por fe cambio el curso de estos muchachos. Amén. En otras palabras, ahorita voy a enseñarle con las palabras que tú y yo tenemos también autoridad para cambiar cursos. Para decir, no, esto no lo acepto, esto no se queda así. Sí, cometiste el error, pero yo con autoridad y por la emuná de autoridad cambio ese curso y cambio la maldición en bendición. En otras palabras, no te pases el resto de tu vida lamentándote por un error, porque en Yahweh hay esperanza, porque en Yahweh nuestro Elohim hay cambios y Él es grande en perdonar y grande en misericordia y lento para la ira. Pero hay que aprender a ejercer la autoridad de fe. Entonces viene Jacob y dice, estos muchachos no están destinados. Yo no lo voy a permitir, yo siendo su abuelo, que tengo el pacto del Dios eterno, del bendito sea Yahweh Sebaot. ¿Cómo es posible que yo permita? Por eso, amado, usted ejerza autoridad. Mamá, pues fíjate que mi novia pues quiere, pues el niño que tuvimos pues quiere llevarlo a bautizar allá a la iglesia universal, a que le echen la agüita bendita. Y usted pues ni modo, mijo, pues ahí usted, ¿para qué anda de sonso? Sonsonete. ¿Y entonces qué clase de abuela es usted? Claro, no puede usted ya decir, a ver, voy a arrebatarte a tu hijo, ¿eh? Pero usted como hijo, usted tiene autoridad. Agarrar por fe y decretar y cortar toda maldición y oponerse y decir, no, porque eso es traerle más maldición. Claro, ese es el que sabe de estas cosas. El que sabe de estas cosas. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ¿Jacob era sacerdote? Pregunto, ¿Jacob era sacerdote? No era. ¿Quién dijo que sí para que darle? Jacob no era sacerdote. Pero el otro abuelo sí era. Y servía a Faraón y era sacerdote. ¿Quién tenía más derecho y autoridad? Hablándolo ya carnalmente, ya humanamente hablando, familiarmente hablando, ¿quién tenía más autoridad y más derecho para bendecir a estos muchachos? El abuelo sacerdote. Mas sin embargo viene Jacob por la fe, con autoridad, y rompe esa maldición, le arrebata a estos dos muchachos a toda bendición que al otro abuelo le puede dar, y él los adopta como hijos suyos. Así que cuando venga el otro abuelo, hoy que vengo a orar y vengo a bendecir a mis nietos, le dijo a José, ¿verdad? Y José dice, híjole, no sé cómo decirle, suegro, que pues que estos hijos ya no son míos. ¿Cómo que ya no son tuyos? No, ya no son míos.
ya mi papá los adoptó como hijos de él. Así que ahora le tiene que pedir permiso a él. Si entonces va el abuelo y dice: a ver, Jacob, entonces estos Manasés y Efraín ahora son tuyos. Sí, son míos, yo los adopté como hijos míos. Pues venía a ver si los podía bendecir. No los puedes bendecir. No te doy derecho, no te doy autoridad. Yo soy su padre. Y ya José ya no tiene ningún asunto ahí. ¿Qué hizo Jacob ahí? ¿Qué hizo Jacob ahí? ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Cuál es la palabra clave? Estabas bien al principio, la primera que dijiste. ¿Qué estaba ejerciendo Jacob ahí? Autoridad espiritual por el Dios que sirve y el Dios que lo bendice. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que a Jacob no lo cubre ningún dios o ninguno de los dioses paganos. Al que lo cubre es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estos dos hijos tuyos son míos de ahora en adelante. Y no solamente son míos, sino le aviento la bendición de la mano derecha y la bendición de la mano izquierda. Y a mí me place por fe, voy a declarar que Efraín será el padre de los gentiles, y todo el que venga en Yeshua HaMashiach entrará esa bendición. Padre, le dijo José, padre, no, así no. Cuando él cruzó las manos, porque le puso a Manasés a la mano derecha, ahí lo leímos, ¿no? Y le puso a la mano izquierda. Y Jacob dice ahí que dice, y aldrede cruzó las manos. Y cuando cruza las manos, José lo quiere corregir y le dice: así no, padre. ¿Y cuándo se ha visto que el hijo corrige al padre? Bueno, que quieran hacerlo es otra cosa. Así no, padre. Y dijo que así no, así es, y así digo, y así va a ser. Pero estoy hablando de una autoridad espiritual. ¿Aló? Estoy hablando de autoridad espiritual. Jacob está ejerciendo su emuná de autoridad. Estos dos muchachos son míos y yo los bendigo. Y a Manasés lo quiero bendecir con la mano izquierda, y a Efraín lo quiero bendecir con la mano derecha. Y no, pues está bien. Usted es el que manda. Y qué hace. Y otra pregunta, en todo este asunto, ¿cómo se llamaba la esposa de José? Aseneta, ¿cómo dijimos? Asneta. Ajá, eso. Ella, ¿qué dijo en todo este asunto? ¿Usted cree que dijo algo, quiso interferir, se quedó callada o quiso decir algo? ¿Qué cree usted? ¿Usted piensa? Yo quiero que no. Tal vez a Jacob no se atrevió a decirle, pero acá ya ve la esposa, acá en secreto, mijo, ¿y por qué tú permites que tu padre haga eso? Y José, es que tú sabes la autoridad que tiene. Tiene autoridad. Es que ante la autoridad no se puede. Y el que se opone bueno, ahorita vamos a entrar en detalle. Entonces, estamos viendo hasta aquí, ¿verdad? ¿Lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Necesito que me diga que sí o no para avanzar, o regresarme o quedarme. Amén, ¿qué? Bueno. Diga emuná de autoridad. Nos hace falta emuná de autoridad para hacer decretos. Nos hace falta emuná de autoridad para cambiar el curso de las cosas. Estos muchachos llevaban ya un destino, pero Jacob, por su fe, al bendecirlos, les cambió el destino. ¿Me está entendiendo, amados? La doctrina de autoridad. Ahora, usted y yo tenemos, cuando Yeshua terminó de hablar, de decir las cosas, de enseñar, la multitud quedó atónita por la manera en que enseñaba, porque no los instruía como los maestros de la Torá, los escribas de aquel tiempo, como los fariseos, sino como uno que tiene autoridad.
usted y yo tenemos una doctrina que viene de Yeshua. Y esa doctrina que viene directamente de Yeshua HaMashiach, ¿qué doctrina es? De autoridad. Usted tiene una doctrina de autoridad, ejerce esa doctrina de autoridad. No, pues imagínese, hermano, el cristiano de hoy en día que no tiene esta doctrina. No, pues ni modo. Pues esta vida me tocó vivir. No, pues como dijo aquella que le conté, ¿se acuerda? Dijo, mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, mis tíos pobres, me casé con este pobre hombre, pobre seré toda mi vida. No, el que tiene autoridad no acepta lo que no checa, lo que Yahweh no dijo, lo que no está en la palabra, lo que no está escrito, las bendiciones y las promesas para mí. Si no las tengo, algo anda mal. Entonces tengo que empezar a ejercer autoridad y con la autoridad de fe cambiar el curso de mi vida y cambiar el curso de la vida de mis hijos y el curso de la vida de mis nietos y declarar la bendición del Eterno sobre mi descendencia. A Emuná con autoridad. Dele fuerte el aplauso a Yahweh. Si tú crees en Yeshua y recibes las enseñanzas de Yeshua, entonces enseñanza es doctrina, doctrina es enseñanza. Tú y yo tenemos una doctrina de autoridad, tenemos enseñanza de autoridad. Entonces, ¿por qué no estás ejerciendo la autoridad? Entonces aquí hay dos ingredientes. Tenemos la fe y a esa emuná, añádele autoridad. Y emuná con autoridad, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué hizo Jacob con la emuná y autoridad que estaba ejerciendo ahí? Imagínense todas las cosas que hizo. Al adoptar a los muchachos rompió la maldición. Le arrebató se adelantó. Es que ese Jacob era tremendo, hermano. Siempre se le adelantaba al enemigo. Ahorita me está bajando un rema, me está bajando un email de arriba. Me está llegando. Voy a abrirlo a ver qué dice. Fíjese lo que dice. Jacob significa el que toma y jala del calcañar, que toma por las patas al enemigo y le dice, tú te me quieres adelantar, pero yo te jalo, no te voy a dejar, voy a luchar contigo hasta obtener mi bendición. Eso significa Jacob. Entonces fíjese que Jacob lo hizo con su hermano desde que estaba en el vientre. Luego lo hizo con su suegro, el Labán, cuando le arrebató a las dos hijas, a Raquel y a Lea. Y luego, ¿qué más hizo? Le arrebató la bendición a su padre, la primogenitura a su hermano, le arrebató una parte de la, ¿cómo se dice? Labán era rico. No es herencia, es... Sí, o sea, Labán era muy rico, pero era bien tranza. Labán. Entonces no sabía que Jacob no era tranza, sino era bien inteligente en Yahweh y que él también sabía hacer negocios. Y le arrebata a dos hijas a Labán, y no solamente eso, sino que se viene con toda la riqueza de Labán. Cuando Labán se da cuenta que Jacob ya se va con toda esa bendición que le arrebató Jacob, ahí va Labán tras de él y lo iba a matar. Y un ángel se le presenta en medio de una noche y le dice a Labán, cuidadito y me le toques un pelo a mi siervo Jacob, porque yo tengo pacto con él. Y Labán, sedita, diga conmigo autoridad. Entonces Jacob sabía quién era. Jacob sabía quién lo cubría. Jacob sabía qué bendición tenía. Y luego cuando luchó con el ángel y le arrebata no te suelto hasta que me bendigas, y le arrebata la bendición al ángel y le cambian el nombre de el que arrebata, ahora el príncipe de Yahweh. Ahora viene y le arrebata al hijo José a sus dos hijos.
Y luego le arrebata el nieto al sacerdote egipcio. Antes de que el sacerdote de egipcio, que es el abuelo también de estos muchachos, que se llamaba Potifera, que era sacerdote, antes de que este llegara y los bendijera o se los llevara al templo con él, adorar a otros dioses, viene Jacob y se los arrebata. Y le dice, no, esto no tiene nada que ver con los egipcios, ni con la parte de la familia de tu esposa, le dijo a José. Ya no, es más, ni tú tienes que ver en este asunto ahora, porque ni tuyos serán míos. Jacob, ¿qué está haciendo siempre? Diga, arrebatando bendición, pero todo lo hace legalmente. Y eso lo hizo con emuná. ¿Emuná con qué? Con autoridad. Diga, tenemos doctrina de autoridad. La doctrina de Yeshua, la enseñanza de Yeshua es de autoridad, y esa es la que nosotros tenemos. Tú tienes una palabra de autoridad, tienes enseñanza de autoridad. Lo que ahorita te estoy enseñando es palabra de autoridad. Tienes el poder. Lucas 10:19, mira, les dice Yeshua a sus discípulos, miren que les he dado autoridad, diga autoridad, para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada te dañará. Tienes poder, tienes autoridad, tienes doctrina de autoridad, tienes la autoridad y el poder para cambiar el curso negativo y cambiar maldiciones en bendiciones. Te doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, demonios habidos y por haber. Tenemos autoridad en Yeshua HaMashiach sobre de ellos. Y tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo. Satanás quiere infectarnos con una enfermedad. Por la emuná de autoridad, yo cambio esa maldición de enfermedad y la declaro sanidad sobre mi vida. Quiere arrebatarme bendiciones económicas y tenerme en la miseria y en la pobreza. Yo cambio ese curso de maldición y por fe, con autoridad, declarando la doctrina y la palabra de Yeshua, rompo esa maldición y declaro toda pobreza se convierte en riqueza sobre mi vida. Así es como funciona esto. Pero usted tiene que aprender, primero, a caminar por fe, y segundo, a tener autoridad. Cosa que a veces al pueblo se le olvida, que son cosas bien importantísimas. Y cuando se trata de bendecir a los hijos y a los hijos de los hijos, autoridad. Abuelos, ejerzan autoridad espiritual. Amén. Que no es abuelo todavía, pues tome nota y guárdelo para cuando ya sea. Sáquelo en la enseñanza. Romanos 13, y con esto termino. 13, 1 y 2. Con esto termino. Con esto termino. Con esto termino. Romanos 13, 1. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Yahweh, y las que existen por Yahweh son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad, a lo ordenado por Yahweh se opone, y los que se oponen o los que se han opuesto sobre sí reciben condenación. Este pasaje bíblico lo podemos interpretar de dos maneras. Una, las autoridades terrenales que nos gobiernan en la tierra, en lo secular y en lo espiritual. Llámese el gobierno del Estado, el gobierno, la política, los gobiernos, la policía, y también ahora los ministros. Cuando los hijos, cuando los estudiantes están en la escuela, están sobre la autoridad del maestro.
Los maestros están bajo la autoridad del ¿cómo se dice? El principal, del director de la escuela. El director de la escuela tiene que estar sujeto a la comitiva o a cómo se desarrolla ahí la escuela. Pero siempre alguien va a estar bajo autoridad de otro. Siempre alguien va a estar a la autoridad de otro. Ahora, hablando de los padres son autoridad de los hijos. Pero la otra manera de interpretar esto es espiritual. Esto, acuérdese que leímos hablando ya en lo espiritual. Hablando en lo espiritual, dice: les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda obra del maligno, sobre todo poder del maligno. Esto es espiritual, autoridad espiritual. Pero miren lo que dice aquí, que entonces si nosotros somos autoridad puesta ¿por quién? Por Yahweh. Y si yo soy autoridad puesta por Yahweh, ¿qué pasa al que se opone a la autoridad que yo tengo en Yahweh? Dice que se opone o se resiste a la autoridad de Yahweh. Cuando se resiste a tu autoridad, tú eres autoridad. Y si tú eres autoridad, estás constituido por Yahweh. Y al que se atreva, hablando espiritualmente, al que se atreva a resistir o poner resistencia o ponerse en contra de tu autoridad, dice: a lo ordenado por Yahweh se opone. Y el que se opone a lo ordenado por Yahweh recibe condenación. Así tan grande y poderoso y profunda es la autoridad que nosotros ejercemos. Entonces, ¿qué nos enseña la emuná de Jacob? ¿Qué enseñanza nos deja la emuná de Jacob cuando, inclinándose en el bastón, bendijo a los hijos de José? Ahora, yo le dije que le iba a explicar al último qué significa inclinarse en el bastón. Quiere decir, él ya no tenía fuerza, ya era anciano, ya se iba a morir. Pero él, al inclinarse al bastón, él se está apoyando a una autoridad. El bastón representa a Yahweh. Y dice: y adoró cuando bendijo, apoyándose en el bastón. En otras palabras, siendo que él ya no tenía fuerza física, siendo que ya físicamente él no estaba fuerte, ya era un anciano, mas sin embargo nunca dejó de tener autoridad espiritual. Y lo hizo. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja la fe de Jacob al bendecir? Regresamos al texto original. Por la emuná, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Que cuando tú eres débil, en él eres fuerte. Cuando tus fuerzas físicas ya no te dan para más, apóyate en el bastón de Yahweh y declara por fe autoridad que tienes en Yeshua HaMashiach. Póngase de pie, por favor, y dale un aplauso fuerte. Aleluya. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Próxima enseñanza, nos toca hablar, enseñar, aprender, mejor dicho, acerca de los huesos de José. Cuando dijo José: cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos con ustedes. Vamos a estudiar a profundidad qué significan los huesos de José. Diga: Padre, gracias por tu palabra. Vamos a adorar, vamos a darle gracias al Eterno por su palabra. Me rindo
Gracias, Yahweh, te adoramos. Me doy a Yahweh. Y Rabakó, Ramashata, Rabasaya. Me rindo, Baruch Hashem, Adonai. me entrego. Gracias, Yahweh. Me doy a Yahweh. Me rindo, me entrego. Me doy a Yahweh. Me rindo, me entrego. Me doy a Yahweh. Me rindo, me entrego. En su palabra, en su emuná. Me doy a Yahweh. Me rindo, me entrego. Me doy a Yahweh. Me rindo a Él, postrado a sus pies. Su amor me consume. Quiero serle fiel. Me rindo a Él, postrado a sus pies. Su amor me consume. Quiero serle fiel. Oh, me rindo a Él. Me rindo a Él. Postrado a sus pies. Su amor me consume. Quiero serle fiel. Aleluya. Vamos a ejercer por emuná la autoridad que tenemos en Yeshua HaMashiach para cambiar el curso, para romper decretos, para romper maldiciones, para declarar que las maldiciones se convierten en bendiciones. En tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Amén, que esta palabra quede sellada por la Ruach HaKodesh en cada corazón. Lo declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Denle un fuerte aplauso y así quedamos despedidos. Shabbat Shalom.